Hola, estimados y estimadas estudiantes de experimentación creativa. Los estoy saludando desde Choachí, Cundinamarca. Hoy quiero dejarles este video para que tengan una pista particular sobre el texto de Nelson Goodman, Maneras de hacer mundos. Lo he titulado Cómo hacer mundos porque de alguna forma es lo que nos puede servir temáticamente y metodológicamente para iniciar desde este viernes el taller de creación de mundos. Ya los grupos deben estar configurados, conformados, y solo nos resta pues comenzar a imaginar y a ponernos en la tarea de que cada grupo proponga un mundo posible. Y pues hoy quiero desarrollar un poco lo que piensa Nelson Goodman al respecto, lo que propone y cómo podemos aplicarlo. Este texto, que es de 1978, desarrolla una propuesta muy particular de este pensador norteamericano que se basa en algunos estudios que hizo sobre problemas o teorías de conjuntos en las matemáticas. Él propone en esos estudios matemáticos que existen alternativas para desarrollar o resolver justamente estos problemas de lógica de los conjuntos que se habían establecido en la matemática como una especie de paradigma. De alguna manera lo que hace Goodman es enfatizar en este texto la estrategia o la metodología más que los resultados. Y si algo podemos sacar de este pensamiento que se deduce un poco del problema matemático, es justamente que generalizar no es el único método para predecir el futuro. Fíjense que esa es una de las cuestiones habituales que tendemos a desarrollar como seres humanos. Todo lo que se generaliza, todo lo que se acostumbra, todo lo habitual, de alguna manera tiende a resolver el futuro cuando realmente existen otros caminos. Y vale la pena enfatizar que el azar en todas estas cuestiones tiene mucho que decir. Llama la atención cómo en el texto la descripción principal, sobre todo la que hace en el prólogo, habla de cazar, de un estado de cacería, perderse un poco en el bosque en busca de un animal, en este caso son un mapache o muchos mapaches que se van a encontrar o en uno o en varios árboles. Él dice literalmente encontrar el mismo mapache en diferentes árboles o diferentes mapaches en el mismo árbol. Fíjense cómo aquí está comenzando a romper un poco con la idea de lo habitual, en donde le da espacio justamente al azar y a la oportunidad diversa para que muchas realidades sean posibles. Lo que termina diciendo frente a esta metáfora del mapache y los árboles es que quizás lo más importante no sea ni los árboles, ni los mapaches o el mapache, sino justamente la experiencia de la cacería como tal y qué enseña esa experiencia. Fíjense que para nosotros que estamos en un proceso de estilo laboratorio, en un proceso en donde ponemos el ensayo y el error, no el horror, en cada una de nuestras pruebas, pues de alguna forma nos va a interesar justamente como resultado eso que vamos aprendiendo en el ensayo y en el error mismo. Fíjense cómo en nuestra última sesión estábamos refiriéndonos a una especie de relativismo, y es justamente en este prólogo en donde Goodman habla de la importancia de pensar lo relativo. Él lo denomina irreal. Él dice que el relativismo es un estado pues que como no asegura nada, como no puede afincarse en una sola postura, pues es más visto como un estado irreal. Pero ¿cuál puede ser la primera forma de asumir este problema o el primer paso? Pensemos un poco en que lo que está citando al inicio Goodman justamente se refiere a las preguntas. Mi pregunta favorita frente al tema de la experimentación es ¿qué pasaría? Y el qué pasaría de alguna manera, fíjense cómo busca desafiar esa noción de futuro. ¿Qué pasaría si lo hacemos de esta manera? ¿Y qué pasaría si lo hacemos de esta otra? En esa pregunta, como lo dice Goodman, ya hay cierta suspicacia o cierta sospecha de cómo pueden comenzar a darse los hechos. Y justamente allí, en ese territorio de las preguntas, es donde Goodman revela un poco su interés sobre los símbolos.
es el trabajo de Ernest Cassirer el que le va a ayudar a iluminar un poco esta justificación sobre lo simbólico y su poder, y sobre todo pensar un poco que la herramienta o caballo principal para este trabajo de preguntas pues va a tener su centro en el valor de los símbolos. Recuerden que esa carga de significado, esa potencia que tienen los símbolos para convocar significantes, para convocar sentido, pues es un elemento muy poderoso que vamos a tener que utilizar, y que realmente en muchos modos de creación son los que se vienen utilizando para el crear, y es importante darnos cuenta de ello, que tanta potencia simbólica existen en muchos de los mensajes que nosotros recibimos y emitimos, gestionamos a diario. Por su parte, las preguntas que lanza Goodman son de otro orden. Quizás no sea qué pasaría, sino más bien en qué sentido se puede afirmar que hay muchos mundos. Para él es claro, desde estas teorías que se desarrollan inicialmente en el mundo matemático, que hay muchas formas de resolver las cosas, y en esa medida hay muchas formas de pensar la posibilidad de mundos diversos. Lo otro que a él le interesa también es de qué están hechos, y por eso el problema del símbolo, porque más que una parte material o formal es un poco el contenido, es lo que contienen estos mundos y que los soporta, que los encarna, que los llega a constituir justamente como algo esencial. Ya tenemos entonces dos valores fundamentales. Por un lado están las preguntas, y por el otro lado los símbolos que comienzan, digamos, a darle cuerpo a ese sentido originario de las preguntas. Un tercer elemento que entraría a ayudarnos a comprender estas formas o maneras de hacer mundos es entender que existen versiones de los mundos, y de alguna forma las versiones pueden establecerse también como comprensiones tipo perspectivas, o mirar desde un lugar específico en donde pues no estamos hablando de una única realidad, sino nos estamos abriendo ya la posibilidad de pensar múltiples realidades. Hablar de versiones es hablar de la posibilidad de la existencia de diferentes realidades. Y aquí de nuevo se van a relativizar conceptos como realidad, ficticio, posible. Nada de alguna forma puede estar absolutizando, y mucho menos estableciendo como verdad este tipo de escenarios. Cada una de las versiones lo que hacen es simplemente plantear descripciones de mundos diferentes, y yo subrayo la palabra descripción porque justamente dice Goodman que nosotros nos hallamos confinados a formas de descripción, es decir, a la manera de identificar a través de unos rasgos específicos cada una de las realidades que nos rodean. Piensen un poco en el racismo, piensen un poco cómo existen unos prejuicios que de alguna manera se establecen como una verdad para las personas racistas. El simple hecho de tener un rasgo fundamental que está atravesando justamente la apariencia de cada persona, que parte de cuestiones étnicas, incluso de comportamientos culturales, pues ya hacen o previenen a estas personas para actuar frente a ellas de una manera particular, por lo general de odio, de rechazo o de marginación. La descripción de alguna manera nos permite entender en esencia lo que son las versiones. La descripción de alguna manera es esa forma de vehicular las versiones. No olviden entonces esos dos términos, descripción y versión, porque de alguna manera uno depende del otro, y en esa medida va a ser importante que ustedes comiencen a hacer descripciones de sus mundos, es decir, de comenzar a mirar cuáles son sus conjuntos de rasgos fundamentales, y esto va a ser importante para entender también las 5 maneras de construir mundos. La pregunta que nos queda antes de iniciar estos 5 aspectos de creación de mundos sería si puede existir o darse
la posibilidad de que existan versiones erróneas, y quizás nos vamos a dar cuenta de que no, de que lo errático acaso puede llegar a merecer un mundo. De hecho, hay mundos que son errores para otros mundos, y en esos mundos considerados errores, de igual manera, esos otros mundos, en viceversa, en sentido contrario, como dice la reina, se puede también considerar eso otro como errático. Los mundos están hechos de otros mundos. Fíjense que cuando decíamos al inicio crear de la nada, pues justamente Goodman comienza a refutar un poco esta idea diciendo que si vamos a la base de cada mundo nos vamos a encontrar un pequeño mundo o una constitución un poco más detallada de otros mundos, y lo esencial no llega a una ausencia total de las cosas o a la nada. Me quedo con la frase: hacer es rehacer. Bien, entrando a las maneras de hacer mundos, de una, comencemos con composición y descomposición. Diríamos desde esta primera acepción que todo es desglosable, es decir, todo se puede desarmar. Vuelvo a Stephen Hawking, quizás lo que a él le llama la atención desde niño es cómo funcionan las cosas, y para entender cómo funcionan las desarmas. Composición y descomposición es pensar en especies, en entidades, en subespecies, en subcategorías, en categorías, y de alguna manera todos esos géneros y especies que se desprenden en clasificación pues son armables y articulables, son elementos que tienen en posibilidades de relación que de alguna manera pueden tener quizás su mejor ejemplo en la música. Fíjense cómo lo que hace la composición musical es descomponer el sonido, incluso hasta su posibilidad de silencios, porque existen notas que existen notas que muestran esa posibilidad expresiva en cada uno de los instrumentos. And now a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marks. De hecho, la misma música nos enseña que una misma pieza compuesta por un creador, por un director, por un compositor, pues se puede tocar de maneras distintas. Se puede tocar desde otras versiones y desde otras posibilidades. Los directores tratan de respetar lo esencial justamente de la composición, y esto es algo que nota Goodman de manera muy importante, porque el hecho de componer, descomponer, tiene como sus parámetros, tiene quizás unos campos límites. La composición musical no puede llegar al punto de irrespetar una estructura esencial, ¿cierto? Se compone y se descompone
dependiendo de lo que está escrito en las notas, pero por ejemplo en el caso del jazz, pues este hecho de improvisación ya se desprende un poco de la noción de componer o descomponer. Improvisar es alejarse de esta forma de componer y descomponer, porque no hay una guía ya, no hay unos géneros, digamos, que están como marcando las pautas desde lo escrito, desde lo que se lee, sino que se deja mucho al azar, mucho a la improvisación y mucho a los campos, digamos, de interpretación posible. Bien, el segundo aspecto es la ponderación. En la ponderación vamos a pensar en la palabra énfasis. ¿En dónde es que estamos poniendo acento, cierto? Fíjense que la creación de los mundos, ya mirando desde otra posibilidad, se puede dar justamente en esos acentos y en esos énfasis de manera muy marcada. Yo pienso, por ejemplo, en la película El planeta de los simios. Fíjense cómo desde una versión en la que este planeta de alguna manera vuelve a ser repoblado ya no por la raza humana sino por los simios, pues generan unas formas particulares de comportamiento, de cultura, entre comillas, de comunicación, de expresión. Quizás el error sería un poco pensar que los simios pueden continuar con la misma lógica humana. Y de hecho ahí puede haber algo de sustitución y complementación en la medida en que ya no es el humano sino el simio. Pero pienso un poco en la ponderación justamente porque el énfasis, por lo menos en lo aparente y en el comportamiento y en las decisiones y en el gobierno, está dado desde otra lógica. Se pondera más al animal, a lo animal, en su forma de, entre comillas, pensamiento por sobre la lógica del humano. Pienso también en cómo estas formas de poner acento también se dan en el arte. Pienso en que diversas formas expresivas, publicitarias, marcan desde un acento, incluso desde un color, desde un estilo, formas de proponer nuevas realidades. ¿Qué pasaría en un mundo en donde todo es morado? ¿Qué pasaría en un mundo en donde el énfasis es vegetal? ¿Qué pasaría en un mundo en donde, fíjense la canción de John Lennon, ¿cierto? No hay diferencias. Fíjense que los énfasis que se están dando de alguna forma marcan una constante que nos permite diferenciar ya desde otra versión o posibilidad esto que enuncia la ponderación. Dice al final de la ponderación Goodman que esta cualidad es un tipo especial de ordenación. La ponderación de alguna forma es ordenar, pero ordena de acuerdo al énfasis, no de acuerdo a lo ordinal, que es el siguiente aspecto, la ordenación. Si pensamos la ordenación, pensemos en secuencias, pensemos en un punto que sigue a otro, que sigue a otro y que sigue a otro. No necesariamente tiene que ser algo numérico, puede ser también A, B, C, puede ser tarde, mañana, noche. Bueno, lo estoy diciendo en desorden, pero esto de alguna forma trata de organizarse en el cerebro, ¿sí? Todo el mundo espera que el día de mañana no salga la luna por la mañana, sino que salga el sol. Ahí hay un orden, no un énfasis. Primero debe ser esto y luego aquello. Entonces esa secuencia, esas ordenaciones, de alguna forma nos están diciendo que esto tiene como consecuencia esto, que esta situación tiene o se deriva de esta otra, y de alguna forma, pensando de nuevo en los ejemplos, nos vamos a dar cuenta que es uno de los que da Goodman en la medición, medir, ¿cierto? Lo matemático funciona mucho así, desde ese carácter ordinal, ¿cierto? De ordenar las cosas, de darle una secuencia. Quizás un ejemplo muy bonito que existe en la ordenación es la novela Rayuela de Julio Cortázar. Al inicio de este libro, que es una, digamos, descolocación de un personaje argentino que vive en París, la invitación que hace Cortázar en esta novela justamente es la de leer esta serie o este escrito desde diferentes posibilidades.
pensando en cada uno de los capítulos como una nueva posibilidad ordinal al que sigue y al que sigue. Él plantea un orden para leerlo. Él no dice, tiene que empezar por el primer capítulo, segundo, tercero, cuarto, o números de los estados escritos. Dice también que el lector está en la libertad de leer este libro en el orden que quiera. Y eso hace de esta obra algo excepcional. Fíjense cómo se creó un mundo por el cual, o mediante el cual, o a través del cual se mueven diversas posibilidades, diversas puertas. Se puede acceder de diversas maneras. Piensen en mundos en donde esta lógica sea posible. Piensen en trámites burocráticos que eliminaran los órdenes o las secuencias y merecieran otro tipo de comportamientos. Piensen en mundos en donde justamente nos desligamos de una cantidad de posibilidades dadas desde lo ordinal a ver qué puede pasar. Emma. Huh? Emma. Not anymore. Emma. Every day it's getting on my nerves. Emma. Oh, I'm Emma. begging Emma. me alone. Oh, you Nouveau le trèfle maxifeuille, vraiment plus large. El cuarto aspecto es supresión y complementación. Suprimir y reemplazar por aquello suprimido algo nuevo, ¿sí? Se elimina y se adquiere un nuevo material. El cuerpo es mucho eso. Nos alimentamos y desechamos, ¿cierto? El consumo es mucho eso. Compramos, también desechamos, eliminamos, reemplazamos, sustituimos. Toda sustitución, de alguna manera, está marcada por esta lógica de supresión y complementación. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Fíjense que este es un principio de la física en donde se evidencia justamente uno de los principios de creación en un enunciado específico. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos tener de supresión y complementación está dado en el mundo de la tecnología. Y de pronto mi generación puede darse cuenta más de esas cualidades en donde las cámaras análogas o analógicas fueron reemplazadas por cámaras digitales, ¿sí? O como la radio, ¿sí? Es reemplazada también por otro tipo de posibilidades. Hay una canción muy famosa de los 80 en donde dice que el video destruyó o eliminó a la estrella de la radio, ¿cierto? MTV, cuando nace MTV, de alguna forma los chicos y chicas comienzan a abandonar esa cualidad que teníamos de escuchar discos y de grabar cassettes, aunque en los 80 se sigue manteniendo eso, ¿no? Pero de todos modos, fíjense cómo hoy ya ni siquiera MTV, ¿no? La música se da muy desde las redes, desde internet, y se vive desde esos nuevos contextos. Fíjense cómo la pandemia entra a no solamente desacomodar, sino comenzar a ejercer muchas supresiones y complementaciones. El lugar de trabajo se suprime como espacio vivido y se comienza a complementar más a través de la pantalla, como estamos haciendo ahora. Y por último viene la deformación. Creo que es mi cualidad favorita de Goodman al proponer crear mundos desde allí. La deformación en muchos casos alude a eso desconocido. La deformación me hace recordar mucho a Umberto Eco en esos textos sobre la belleza y la fealdad. Justamente Eco habla de Leonardo da Vinci como una persona, un genio
que para hablar y sobre todo concebir la belleza observaba mucho situaciones de deformación o de fealdad. Y esos contextos, digamos, generan un tipo de conocimiento estético muy particular, porque finalmente el mismo Da Vinci termina relativizando esas nociones en su obra. Pienso en Francisco de Goya, pienso en muchos pintores que de alguna forma están planteando eso, el deformar lo que ven. Pienso en Van Gogh, y lo hacen no tanto como algo que se aproxime a la fealdad, sino como algo que nos desacostumbre a una manera de ver. El deformar es generar algo sólido y volverlo un poco maleable, ¿cierto? Es comenzar a jugar con esa masa, es coger la materia y comenzar a amasarla y volverla como la plastilina, nuevas formas cada vez. Eso es la deformación. Fíjense que ahí es donde parte el principio del niño. El niño deforma mucho con la imaginación. El niño se ríe justamente porque en su imaginación logra deformar el mundo, logra desarticular la guerra, logra ser papá o mamá por un día y tener un hijo y vivir la experiencia y de nuevo desecharla, ¿verdad? Un niño, de todos modos, siento que está viviendo todas estas propuestas que hace Goodman sobre el modo de crear. Un niño sustituye, un niño ordena, un niño está generando ponderaciones. Y todos estos mundos, por eso desde el principio llegan a llamarnos la atención. Vamos a ver entonces ahora cómo y de qué manera vamos a plantear este primer taller de creación. Me ha parecido importante, como lo decía también en nuestra última sesión, partir de paradojas como carne de nuestro proyecto, como la materia principal. La paradoja, justamente por ser un componente explosivo, un componente contradictorio, pues va a exacerbar más esos mundos creados. Lo que vamos a hacer cada uno de nosotros, y ya en grupos, es comenzar a compartir estas paradojas y comenzar a imaginar qué mundos posibles se pueden comenzar a dar desde lo que diversas paradojas en sus mezclas nos pueden llegar a ofrecer. Yo les decía, piensen en la parábola de Teseo o en la parábola de los gemelos y qué relación puede llegar a tener con ciertas otras afirmaciones que ustedes dieron igualmente paradójicas, ¿cierto? Que tienen que ver de pronto con refranes. ¿Qué haría Teseo en una paradoja planteada desde, no sé, la afirmación el tiempo es oro? Vamos a reunirnos el viernes a debatir, construir, armar, desarmar nuestras paradojas. Vamos a encontrarnos para pensar las descripciones posibles que pueden surgir de esas paradojas. Es decir, las vamos a desarmar. Vayan desarmándolas de una vez. Vayan pensando cuáles son los conceptos esenciales de esas paradojas, los personajes, las formas, los colores, descríbanlas. Pienso, por ejemplo, en la parábola de Teseo. Teseo viaja con sus amigos en un barco y este barco de alguna forma se construye y se deconstruye y al final se piensa si esa construcción mantiene la misma esencia, mantiene la misma madera como material, mantiene la misma forma. Estos elementos que he citado forman parte de una descripción. Cada una de las descripciones posibles en las paradojas tienen sus personajes, tienen sus colores, tienen sus texturas. Pienso en la parábola de Schrödinger, como se diga, perdonen mi pronunciación, pero de alguna forma estas paradojas en donde un gato está vivo al mismo tiempo y muerto, ¿cierto? Tienen una descripción posible. Hay una caja, hay un gato, hay una simultaneidad operando, existe el riesgo, existe el temor. Fíjense que todas esas descripciones que hago de la situación paradójica
van a ser importantes para armar los mundos. Entonces les pido que desde ya cada uno escoja la paradoja que mejor se deje descomponer, mejor se deje desarmar. Piensen que aquí ya estamos haciendo un ejercicio de composición, descomposición, o también si la quieren deformar o si la quieren, digamos, comenzar a enfatizar en sus declives, en sus posibilidades de énfasis, lo pueden hacer. De hecho, lo pueden también ordenar o desordenar. Vamos a jugar con estas materias, con estos elementos principales, con estas sustancias, y entre todos, con lo que cada uno trae como acervo, como carga, vamos a comenzar a proponer una primera acercamiento a mundo. Aquí les muestro algunos ejemplos de lo que hemos hecho en cursos anteriores. Nosotros hemos, digamos, trabajado también desde otros referentes diferentes a la paradoja y nos hemos encontrado con que podemos armar mundos desde otras posibilidades materiales, podemos armar mundos desde otros tiempos, podemos armar mundos desde sustancias, tamaños, cualidades distintas cada vez. Y fíjense que detrás de cada esto hay una versión distinta. Hay diferentes o posibles versiones. El viernes yo les voy a dar unas instrucciones para que ustedes ya en grupo comiencen a armar o a desarmar en sus paradojas un mundo posible. Lo otro importante, aparte de que vayan desarmando, desconfigurando y describiendo sus paradojas, descomponiéndolas si quieren, haciendo una lista de elementos, conceptos, etc., es que afinen su imaginación. Volvemos al niño. La imaginación es la loca de la casa. La imaginación en esta afirmación nos dice mucho, porque ella es la que va a entrar a exacerbar algo que de pronto la razón no alcanza a descubrir, como dice Kant. La imaginación, en un estado de contemplación sobre lo sublime, es quien toma las riendas, ¿cierto? Hagamos eso, permitamos un poco que la imaginación sea quien tome las riendas, no pensemos mucho, tenemos que enloquecer un poco, tenemos que desencajarnos, desacostumbrarnos de lo que comenzamos a concebir hoy aquí. Miren cómo esta realidad que me circunda no es un salón de clases, ¿cierto? Podría estar transmitiendo yo desde la selva, todavía más adentro, o desde un desierto. Podría estar transmitiendo desde Marte, podría estar patas arriba o convertido en un extraterrestre. Fíjense que todas esas posibilidades en este momento me las acaba de dar la imaginación. Pues bien, de eso se trata, crear mundos, de comenzar a mirar ya con una guía, con unos argumentos, con unas posibilidades dadas desde las versiones posibles, esta posibilidad o esta cualidad. Los invito entonces a que nos encontremos el viernes, que traigan sus paradojas, que las hayan desarmado en algunos conceptos posibles y que desde estas cualidades comencemos a jugar un poco al armar mundos. La manera en cómo vamos a presentar esto ya la otra semana, me adelanto un poco, puede ser también desde múltiples posibilidades. Un video, un performance, una, digamos, construcción formal, plástica, expresiva. Puede ser desde la parte sonora, no necesariamente visual. Puede ser desde la parte táctil, no sé cómo se la puedan arreglar aquí en estos tiempos de pantalla, pero puede ser algo, un mundo táctil. Puede ser, bueno, desde diferentes opciones, así que los espero entonces el viernes, discutiremos sobre eso, traigan también sus preguntas y miramos cómo comenzamos a resolverlo. Nos vemos, gracias.